Evangelio. Es tan sumamente desconcertante, tan sumamente sorprendente, tan sumamente asombroso el Evangelio de Cristo, que no todos estamos preparados. De hecho, yo por mucho tiempo he estado en otro Evangelio y he vivido las consecuencias de eso. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre Gálatas capítulo 3, de los versículos del 1 al 6, y estuvimos hablando acerca de la fascinación, de la sorpresa que sentía el apóstol Pablo al ver cómo los Gálatas, habiendo empezado en el Espíritu, terminan en la carne, habiendo empezado creyendo en Jesucristo, terminan también siendo esclavos de la obediencia a la ley. Y no porque la ley fuese mala, entendámoslo bien, ¿vale? O sea, la ley de Dios no es mala. Eso decía el apóstol Pablo, ¿no? El malo descubrió, la ley le enseñó a Pablo que la ley de Dios no es mala, que el malo era él. Y no es fácil a un Señor que es irreprensible e irreprochable en cuanto al cumplimiento de la justicia, que es conforme a la ley, que pudiese llegar a esa conclusión. Que pudiese llegar a la conclusión que él era el más grande de todos los pecadores. La ley hizo eso, le ayudó a Pablo a descubrirse a sí mismo y a sentirse y saberse perdido, en bancarrota moral, a pesar de todos sus logros, de todos sus méritos. Estaba absolutamente perdido y necesitaba un Salvador. Y ese fue Jesús de Nazaret. Y estuvimos hablando acerca de cómo el apóstol describe la influencia de los cristianos judaizantes del primer siglo sobre los nuevos creyentes gentiles. ¿Quién os hechizó? ¿No? Decía el apóstol. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para que creáis otra cosa distinta a la que yo os enseñé? Y hablábamos también de la influencia, del efecto placebo que la autorrealización, la autojusticia, basada en el mérito, mediante tu esfuerzo y desempeño, ejerce sobre el creyente. Que no sabemos ya si nos sentimos bien por el hecho de haber hecho lo que hemos hecho, que pensamos que a Dios le agrada, o por el hecho de que Dios me amase y enviara a su Hijo por mí. No sé si nos produce más orgullo, si nos gloriamos más en lo que hacemos que en lo que creemos respecto a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Yo a veces he llegado a perder el rumbo. Yo a veces, oye, es que se siente uno bien, cuando hace lo que debe, ¿a que sí? La satisfacción del deber cumplido, que te hace sentir bien. Todo lo contrario a lo que Jesús hablaba con aquel siervo inútil que dice, siervo inútil soy porque solo lo que debía de hacer he hecho. ¿Os veis el contraste a veces que se produce cuando uno trata de justificarse delante de Dios por el cumplimiento de normas, mandamientos y reglas, o por la observancia de una tradición? Los creyentes de Galacia abrazaron lo que yo he llamado la lógica del empoderamiento y control de la fe
mediante un sistema de justicia por obras de la ley. De esta manera subordinan y condicionan la obra de Cristo a una estricta observancia de obras de la ley. Ya sabéis, en forma simple, Cristo había muerto por ellos, Cristo había abierto el acceso al Padre, Cristo quería hacer de ellos pequeños Cristos, pero ellos creen que eso no es suficiente. Y para eso necesitaban cumplir con la observancia de la ley. Necesitaban circuncidarse, pues eran gentiles, necesitaban cumplir ciertos ceremoniales respecto a lo que se puede o no se puede comer. ¿Os suena eso? ¿Qué hay que vestirse? ¿Cómo hay que vestirse? Yo he visto debates en el proceso de la Iglesia, en los años de la Iglesia he visto debates hasta que a la mujer que se depilaba la criticaban. Había iglesias que no dejaban a las mujeres. Hombre, salen y se está grabando, pero me da igual, porque es verdad, no es ninguna mentira. He visto iglesias como cuando la mujer iba vestida con pantalones le ponían problemas. Yo creo que los hombres en el tiempo de Cristo no llevaban pantalones, todos llevaban túnicas, todos barra todas. No, pero no lo sé. Pues a lo mejor nos divierte esa discusión. O si se ponían velo o no se ponían velo. ¿Habéis? Todo tiene que ver con ese deseo de diferenciarnos de los otros, porque como no podemos ser uno en Cristo, competimos entre nosotros. Y para eso hay que diferenciarse, para que la gente venga y se haga de los nuestros. En realidad, el apóstol Pablo ahora, si leemos en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14, presenta dos argumentos que reafirman la suficiencia de la fe en Cristo para nuestra justificación, salvación y santificación. Podéis abrir vuestras Biblias si queréis en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Dice así: aquel pues, bueno, leímos hasta el 5 el domingo pasado. El 6 sería: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen también la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nada lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo
La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué os parece? Fijaros la inteligencia del apóstol Pablo, la inspiración del Espíritu a la hora de abordar el tema de los judaizantes. Primero habla de que él, judío de judíos, circuncidado al 8º día, cumplidor de la ley, celoso de la ley hasta el extremo de perseguir a aquellos que estaban en contra o que podrían suponer una amenaza para la ley. En cuanto a la justicia que es conforme a la obediencia de la ley, irreprochable, irreprensible. Ese dice, con Cristo estoy crucificado. Y por eso puede decir luego más tarde en Filipenses, y todas estas cosas que para mí eran ganancia, o sea, todo lo que a mí me daba confianza en la carne, en lo humano, en el esfuerzo y desempeño humano, todo eso para mí se ha quedado como basura con tal de conocer a Cristo Jesús. Ya dijimos que aquellas cosas que nos avergüenzan las solemos hacer en secreto, a oscuras, a donde nadie nos vea porque nos avergüenza. Nadie presume de algo que le avergüenza. El riesgo no está tanto en eso. El riesgo en cuanto a la justicia que es conforme la fe está en aquello que nos hace sentir orgullosos, en aquello de lo que nos sentimos orgullosos, hasta tal extremo que llegamos a pensar sin ningún tipo de pavor ni de rubor, llegamos a pensar, ¿qué has hecho Dios hasta que yo he nacido? Estamos tan encantados de habernos conocido que creemos que Dios sin nosotros está metido en un lío y que Dios ha tenido mucho que ganar con nuestro testimonio, que hemos venido a la iglesia. Eso es el esfuerzo y el empeño y el mérito humano, tratar de convencer a Dios de que somos buenos, de que somos justos, de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Al fin y al cabo, esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad la podríamos resumir en aquella cruz del Calvario. Una parte de la humanidad diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo estoy aquí por causa de mi maldad. Tú ninguna maldad has hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la otra parte burlándose y diciendo, venga, anda, si eres quien dices ser, demuéstralo, sálvate a ti mismo, porque eso es lo que todos los seres humanos hacemos, tratamos de salvarnos a nosotros mismos constantemente y luego sálvanos a nosotros, ¿verdad? Si Jesús hubiese pensado en sí mismo, nada le diferenciaría de cada uno de nosotros. Nada. Pero no pensó en nosotros, pensó en ti, pensó en mí. No pensó en él, pensó en ti y pensó en mí. Y eso es lo que le hace radicalmente distinto. El cual, siendo como era, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores y por tanto enemigos suyos, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran diferencia entre Jesús y la humanidad. Pero aún así, como hemos dicho, había gente que pensaba que no era suficiente. Y el apóstol Pablo dice, vamos a ver, si vosotros judaizantes tenéis motivos para estar orgullosos por lo que os esforzáis por cumplir las obras de la ley, estáis hablando con uno que podría tener más orgullo que todos vosotros, porque cumplía más que todos vosotros. Sin embargo, ese está crucificado con Cristo. Nada de qué presumir, nada de qué gloriarse. Si Dios nos salvase a cambio de tu conducta, de tu comportamiento o de tus obras, no sería gracia, sería retribución justa. ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Y hay quien es tan sumamente osada, de llegar a pensar que se está ganando la salvación
por medio de la observancia de prácticas, símbolos, ceremonias, ritos. Con los judíos eran unos, hoy son otros. Hoy son otros. Pero hay que decir que todo nuestro esfuerzo humano es insuficiente para cambiar nuestros corazones. Que solo Cristo puede cambiar nuestros corazones. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice, ese del que me siento orgulloso está crucificado y ya no vivo yo. Ya no trato yo de ganarme. Ahora es Cristo el que vive en mí. Ya no me da confianza lo que yo hago. Me inspira confianza lo que Él hizo por mí. Y fijaros, eso es un argumento de peso para el judaizante, pero ahora le da otro. Y este tiene que ver con el padre de todos los judíos, Abraham. Qué bueno era Pablo, argumentando, muy contundente. Y le dice, bueno, Abraham, ¿por qué le dijo Dios? ¿Por qué dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? ¿Por el cumplimiento de las obras de la ley? Imposible, porque la ley llegó 430 años después. ¿O por haber creído a Dios y en su promesa? Fijaros, el texto lo podéis encontrar en Génesis 15, al que hace referencia el apóstol Pablo. Yo voy a pediros, no ahora, por no extendernos demasiado, pero voy a pediros que en casa lo leáis detenidamente y me descubráis, si es posible, y aquí está hablando de algún acto de obediencia de Abraham. Hay quienes piensan que este pasaje, sobre todo los judaizantes, que todavía los hay, hay incluso creyentes mesiánicos que, bueno, que tienen toda una cultura judía en torno a la fe cristiana y bueno, y ya está, y tampoco vamos, son pro judíos y pro israelitas hasta tal extremo que asocian al Israel de hoy con el Israel de la Biblia. No entienden nada, porque el Israel de hoy no tiene una teocracia que yo sepa. Es un gobierno secular. Para empezar, Para empezar. Pero podríamos decir mucho más. Lo que pasa es que no quiero tampoco entrar en disquisiciones, ¿no? De uno o de otro lado. Yo simplemente observo que es un drama que cuando uno no obedece a Dios y se anticipa a lo que Dios quiere hacer, pues genera crisis como la que estamos viviendo en el Medio Oriente, que es desde los ancestros. Pero cuando tú lees el capítulo 15 te das cuenta que la fe de la que habla no es una fe que se pueda definir como un acto de obediencia, sino como creer a Dios. No simplemente creo en Dios que existe, sino le creo a Dios que me ha prometido y cumplirá. ¿Y qué tiene que ver eso de que haré de ti una gran nación? Cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar, de ti haré una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas grandes y maravillosas promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿vale? ¿Te las crees o no te las crees? Y tú dices, me las creo, ¿vale? Y Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir le fue contado por justicia? Que Dios le consideró justo por haber creído sin que él fuera justo. No sé si me explico. Porque vamos a ver, si nos retrotraemos a la historia de Abraham, ¿qué pasó con la salida? Sal de tu tierra y de tu parentela. Salió, obedeció, se llevó a Lot, ¿vale? O sea, que es esa obediencia que solemos hacer casi todos.
¿eh? A Real y Mediamanta. Pero no solo ahí, sino que salen, viene hambre y se van a Egipto. ¿Y en Egipto qué pasa? Yo no sé si por el hambre, por qué razón, descubre que tiene una mujer preciosa, estéril, pero preciosa. Digo estéril porque es curioso el sentido del humor de Dios, que Dios promete una gran generación y un gran pueblo a Abraham, Isaac, que fue su hijo, y Jacob, y los tres se casaron con mujeres estériles. O sea, fíjate tú hasta qué punto el sentido del humor de Dios. Pues Dios lo hizo. Ahí sí que se ve que es la mano y la obra de Dios. Pues es curioso, ¿no? Porque se da cuenta que está casado con una mujer preciosa. Espero que no tengas que pasar hambre para darte cuenta de eso. Yo estoy convencido de ello. Y cuerpo de hambriento no tengo. Abraham se dio cuenta y entonces le dijo a Sarai, Sarai, no sé lo que te pasará a ti, pero yo no quiero morir. Así que mira, si te ven tan guapa como yo te estoy viendo ahora, estos me van a matar a mí para poder acercarse a ti. Así que tú eres mi hermana, ¿vale? Dios le considera justo sin serlo. ¿Os dais cuenta? Pero si queréis avanzamos, ¿eh? Porque la vida de Abraham, la separación traumática de Lot, que tuvieron que discutirse los pastores y los trabajadores suyos para que entendieran que se tenían que separar. Somos así nosotros, los seres humanos. Es decir, que a Abraham le costaba obedecer como a ti, como a mí. Creyó a Dios, sin embargo. Y el hecho de creer a Dios y en su promesa le permite que Dios le considere justo. Le cuente como justicia la fe en él. No tiene nada que... ¿Os acordáis de lo de Ismael, no? Lo he dicho antes, el conflicto que están viviendo. Le creyó a Dios, pero claro, ya tenía 99 tacos el señor, ¿eh? Y Sarai ya... Vamos, ni por asomo. Y entonces intentaron, ¿ves el esfuerzo humano? El esfuerzo humano, siempre está ahí. Voy a echar una mano a Dios, que está en un lío. Dios se ha metido en un lío porque me ha prometido un gran pueblo y resulta que yo ya mira cómo estoy, que me miro y no, vamos, no me veo, y mi mujer ya, su tiempo de fertilidad ya nada, ya dónde estará. Vamos a echarle una mano a Dios, ¿vale? Esa fue la mujer, Sara, le dice, mira, acércate a mi sierva. Eso era el modelo de entonces, social. O sea, estaba bien visto desde el punto de vista social de aquel entonces. No estaban haciendo nada que no estuviese bien visto. Por eso cuando uno dice, vamos a tener un matrimonio bíblico, hay que tener cuidado porque ¿qué matrimonio de la Biblia vas a tener? Porque algunos quieren tener el de Abraham, ¿sabes? Por eso hay que tener cuidado con algunas cosas que se dicen. En cualquier caso, Sara le dice a Abraham, mira, acércate. ¿Y qué pasó? Tuvieron a Ismael. Ismael generó un montón de desavenencias en su relación con Isaac. Y hasta el día de hoy hay conflictos entre Isaac. Pero no cabe duda que Dios cumplió su palabra y les visitó. Y aún así, por detrás todavía Sara se reía, como diciendo, madre mía. Y Dios cumplió su palabra. ¿Qué le fue contado por justicia? Y creyó a Dios. ¿Saben? No se trata solo de creer en Dios, como que Dios existe, como que hay alguien trascendente. Hay que creerle a Él. Y a veces nos cuesta más creer a Dios que creer en Dios. Porque fíjate, Santiago 2.19 dice que hasta el diablo cree y tiembla. Pero creer a Dios es otro desafío. Así que la primera lección que aprendemos en el texto que hemos leído de Gálatas es que la fe salvadora es creer en la promesa del Evangelio. Que lo que Dios hizo en Cristo es para tu salvación, es para mi salvación.
Eso es lo primero que tenemos que aprender, a creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. En ese creer a Dios habrá momentos en tu vida, y hay momentos en tu vida en que se te ocurren cosas como a Sara. Voy a echarle una mano a Dios. Y se la queremos echar. Y empezamos a hacer cosas y nos metemos en líos. Porque ¿por qué se compiten en las iglesias los miembros unos con otros? Si todos somos uno en Cristo, ¿por qué competimos entre nosotros? ¿Por qué nos menospreciamos e incluso nos juzgamos unos a otros? ¿Por qué nos criticamos unos a otros? Somos uno en Cristo. No debería de ser así. Pues detrás de todo eso hay ocurrencias de hombres y mujeres que a veces se nos ocurre echarle una mano a Dios y lo estropeamos. Que el reino de Dios llegue, bueno, pues como llevan mucho tiempo predicando, parece ser que necesitan que yo sea el que me lo tome en serio. Ya verás como a partir de mi modelo de evangelización la gente se salva. Que Dios nos ayude y nos tomemos la pastillita todos los días para estar más tranquilos. ¿Cuál es la segunda lección? Que Abraham muestra fe no en su desempeño, sino en la promesa y en la provisión de Dios. Abraham muestra fe no en su desempeño, sino en la promesa de Dios, en la provisión de Dios. Y como yo siempre he pensado, no sé vosotros, pero cuando os han contado, cuando se os ha predicado, se nos ha predicado y hemos leído en la Biblia la historia de Abraham e Isaac, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, ¿qué habéis pensado? ¿Qué es lo primero que se os ha venido? ¿Cuál ha sido la moraleja y la conclusión del sermón? Fe, yo te lo digo, fe es obediencia y estar dispuesto a sacrificar todo por Dios. Y es verdad. Pero, ¿en base a qué motivación? ¿Las obras de mi esfuerzo? ¿Mi mérito? ¿O la provisión de Dios? ¿Sabéis una cosa? Que primero hay que ponerse en el contexto histórico para leer un texto. ¿Y sabéis por qué Abraham no se puso tan exquisito como nosotros cuando le dijo Dios que sacrificara a su hijo? Porque la mayoría de los dioses contemporáneos de entonces demandaban los primogénitos como sacrificio y expresión de adoración. Entonces, claro, Abraham dijo, bueno, otro Dios igual, a sacrificar a Isaac, pero vamos a ver, pero se ha dicho que en Isaac me va a ser cumplida la promesa. Bueno, yo voy a ir y Dios proveerá. Que no llevas cordero, que no llevas cabrito, que no llevas nada para sacrificar, Dios proveerá. ¿Y os acordáis que Dios proveyó? Y ese es otra imagen gráfica de la diferencia del Dios cristiano a cualquier otra deidad. No es tu mérito, no es tu esfuerzo, no es tu desempeño, es la provisión de Dios. La provisión de Dios para ti fue Jesucristo. Jesucristo hecho hombre para morir por tus pecados y por nuestros pecados. Fe es creer a Dios y en su provisión y no tanto en mi desempeño o esfuerzo humano. ¿Sabéis? Yo cuando he leído Gálatas he llegado a la conclusión de que esta fue la primera escisión de la Iglesia. Sin llegar a romperse, sí se dividió la Iglesia. Estaban aquellos que pensaban que se podía vivir, ser salvo y santificado por la fe en Cristo, única y exclusivamente, y estaban aquellos que pensaban
que no era suficiente y que al mensaje de la cruz de Cristo había que incorporar, no era ni seguro ni suficiente, y había que incorporar el cumplimiento de la ley. Esa era la primera escisión. ¿Y cuál fue el motivo de la primera escisión, del primer debate dentro de la Iglesia? ¿Sabéis que este motivo de la incorporación de los gentiles provocó el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén? Y lo arreglaron allí, pero desde entonces, 16 siglos después, Lutero tiene que salir diciendo lo mismo de otra manera. Y después de Lutero, inmediatamente después de Lutero, en el mismo momento de la reforma de Lutero, y también tienen que salir los anabaptistas diciendo no es suficiente, recordando realmente que Cristo es suficiente. Y ese es el debate de siempre. Creo en Dios y acepto su don y su regalo, y acepto a Jesús y vivo para Él y dejo que Él viva en mí, o le echo una mano. No es suficiente. Ese es el debate. Ese es el debate que ha acompañado a la Iglesia desde entonces. Fijaros, cuando yo pienso en la frase de Dietrich Bonhoeffer, sabéis que es uno de... La Iglesia es Iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. ¿Os dais cuenta de la dimensión? Queda muy chula, ¿verdad? Pero supone todo un reto. Es decir, chicos, vosotros que lleváis mucho tiempo en la Iglesia es Iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ellas. Dicho de otra forma, la Iglesia no es nuestra. No somos nosotros los que determinamos quién es digno y quién es indigno, quién es... Es verdad que los estatutos de la mayoría de las iglesias hablamos del dogma de fe, de toda esta serie de cosas, pero la Iglesia primero es de Cristo y está diseñada, ideada para aquellos que no pertenecen a ella. Como tú y yo un día no pertenecíamos a ella. Y si no fuese un espacio de acogida, de aceptación, de amor, de rehabilitación, por decirlo de alguna manera, jamás habríamos llegado a ella. Ese es el reto de la Iglesia. Entender que la Iglesia no está diseñada para nuestro entretenimiento y para nuestro recreo, ni tampoco para competir entre nosotros, para ver quién es más o menos, quién cumple más o menos, quién obedece más o menos. La Iglesia está diseñada para ser la expresión del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es la Iglesia. Ese es el reto que tenemos. El reto es verdad que era más duro para los judíos que para los gentiles, porque los judíos venían de una tradición que tenían que dejar y que era la manera que habían heredado de sus padres para agradar a Dios. Y tenían que tener mucha lucha para aceptar directamente solo a Cristo. Era más difícil para ellos que para los gentiles, porque tenían que renunciar a más cosas. Siempre ha sido un reto para la Iglesia, de verdad, la teología del desprendimiento y de la encarnación, tan hábilmente expuesta por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros el sentir que hubo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cuestión a la que somos capaces de agarrarnos a un clavo para no perder nunca. Pues Él estuvo dispuesto a desprenderse de todo, para hacerse un igual a ti, un igual a mí, para salvarnos. Y ese es el camino que Dios ha diseñado para todos los que queremos ser como Cristo. Para que yo no viva ya no vivo yo, como decía el apóstol, sino vive Cristo en mí. Tenemos que abrazar la teología de la encarnación, del desprendimiento generoso, de la entrega, de la donación al otro.
Aquí lo que importa ya no somos nosotros. Aquí lo que importa es Dios y los otros. Si queremos esa comunión que tan bonita del capítulo 2, versículos del 1 al 4, hemos de abrazar esa teología y ese pensamiento encarnacional y de desprendimiento para vivir esa comunión. Cuando uno ve a Cristo, cuando uno mide lo que Cristo ha hecho por él, la única forma, la mejor forma de adoración plausible y posible es la gratitud. Es la gratitud. Y sabes, yo no necesito ya un tercero para medirme. Yo lo único que sé es lo que Cristo ha hecho por mí. Yo ya no tengo con quién competir. Ya no hay competencia con nadie. Ya lo único que quiero es agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso significa entregarme, donarme a Cristo, donarme a Él como Él se donó, como Él se entregó por mí. Implica también donarse a nuestro prójimo, entregarse. Implica también generosidad desbordante y generosidad sin límites. Eso es la fe. Por eso cuando a alguien le predicas el Evangelio de la gracia de Cristo y dice, venga, vale, Cristo murió por ti, ¿tú crees y qué? ¿Ya no tienes nada que hacer? A que sí, te lo dicen, como si, así con cierto desprecio, ¿no? Como si eso fuese mejor. Ellos fuesen mejor porque hacen cosas. Ah, ¿qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿El infierno tan temido? ¿El cielo prometido? ¿Y eso no es egoísmo puro y duro? ¿La recompensa? ¿La reputación en la iglesia? ¿Llegar a ser un líder? ¿Con perdón del líder? ¿Llegar a ser... ¿Y eso no es puro egoísmo? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y cualquier otro? Recordar aquel poema del anónimo, ¿no? No me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco, Señor, para temerte el infierno tan temido. Muéveme tú, clavado en una cruz. ¿Qué te mueve? ¿Cómo te sentirías si la persona que ha decidido compartir contigo la vida estuviese contigo por miedo? ¿Te podrías mirar al espejo? ¿Te sentirías orgulloso o orgullosa? O si la persona que quiere que está contigo por la posición que tienes. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que mi única motivación es Cristo y toda la gloria única y exclusivamente es para Dios, que me amó y donó a su Hijo por mí. Amén. Si no nos motiva eso, no hay ninguna diferencia. Podemos estar tan perdidos como Tarzán en un geranio. Sinceramente, aun viniendo. Muéveme tú, Señor. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Vamos a dar gracias al Señor.